Buenas tardes a todos, esto es Más que Arquitectura en un 25 de julio. Ahora sí el calor ha estado muy fuerte, todos los que han estado en la calle trabajando lo pueden platicar. Y bien, yo soy el arquitecto Ángel Sánchez, vamos a estar con ustedes en este espacio intangible donde la ciudad, arquitectura, diseño y construcción son la materia en cuestión. No se olviden, GF Sevilla te ofrece lo mejor en sistemas de alcantarillado, incluyendo piezas de polietileno de alta resistencia, la mejor calidad para tu infraestructura, GF Sevilla. Bien, les platico, hoy tenemos como invitado especial a Gonzalo Samaranch de Mestiza de Indias. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? El calor viniendo de rancho, viniendo de Mestiza de Indias, hoy ha de haber sido un viaje pesado, ¿ah? Bueno, la canícula se está notando, sí. Así es. Duro. Y canícula estos días se está poniendo más de moda la palabra porque la estamos sintiendo todos, ¿no es así? Así es. Ahora bien, Gonzalo, Mestiza de Indias, este proyecto, bueno, tiene un nombre, tiene un concepto y también una historia. ¿De dónde viene este proyecto tan interesante que ya traes desde hace tiempo? Pues mira, Mestiza de Indias es un proyecto que tiene varias fases, pero es básicamente un espacio, una tierra cerca de Yucatán, cerca de Valladolid, en Yucatán, que pretende ser un espacio inspiracional, ¿no?, de reconexión un poco con la naturaleza, ¿no? Y estamos en la primera fase en estos momentos, en un proyecto de agricultura regenerativa, en el que estamos produciendo hortalizas orgánicas que vendemos a la Riviera Maya, a restaurantes gourmet y a algunos restaurantes de aquí de Mérida. Buenísimo, qué interesante. Pues vamos a estar tocando todos estos temas, vamos a desmenuzar todo el concepto Mestiza de Indias, vamos a hablar este tipo de hortalizas orgánicas, qué son, cómo se venden, por qué se debe consumir orgánico y también el concepto de regeneración que va desde un tema de frutos y hortalizas, un tema social y un tema también pues de las personas, no mencionabas el tema de inspiración. Todo esto y más no se pierdan en Más que Arquitectura, estamos de vuelta. Ya se nos quedó muy cortito el tiempo de ahorita, pero ahorita regresamos del corte. Entonces, ¿Cómo? ¿Qué hay ahora? Corte de volada son 2 minutos y ya regresamos. Corte comercial. Y regresamos con esto vamos último. Bueno, agricultura orgánica, este concepto, ¿no? Con la cápsula, ¿verdad? Sí. Habría que diferenciar el tema de, pues sí, lo orgánico. Explicarlo un poco, ¿no? Explicarlo, porque hay muchos conceptos de este tipo que están de moda. Tienes lo orgánico, tienes lo sustentable, lo sostenible, lo verde, lo eco, no sé qué, lo platicamos el otro día. Entonces, eco chic, ¿no? Bueno, ¿qué tan honesto puede ser este concepto? Que en este caso, claro que lo es, pero bueno, ¿qué elementos toma para hacerlo, ¿no? Podríamos también mencionar cómo no confundirlo con otros orgánicos que te encuentres en el súper, que es muy difícil encontrar productos orgánicos en un supermercado formal, un tipo Walmart, ¿no? Entonces, también entender lo orgánico falso sería bueno. A ver cómo lo planteo, pero sí. ¿No? Y ya. Así es. Y esto es cada año, ¿no? Este calor. Yo no recuerdo tanto. Siempre vamos a... Pero yo no recuerdo tanto. ¿Sabes qué? Yo tardé este año en sentir este calor. No dije, estaba toda madre. Pero... Una semana. Sí, ¿no? es una semana, 2. Dije, puta. Y cuando me dijiste vamos al rancho, dije, va a estar... Pero está más fresco allá, ¿no? Más fresco ahí. Claro. No, aquí tienes Sí, toda la huella urbana, es concreto, que pocos árboles. Lo mantiene el calor. Ahí en la selva lo suelta. que hay, pues humedad, claro, ¿no? Pero... Eso sí. O sea, sí hay. O sea, estás empapado. Un poquito. Sí. Bueno, estará buena la experiencia. Sí, ¿no? Trae botas, machetes. Todo. Más, haremos pues casi todo el día allá, ¿no? Para poder conocer bien y todo eso. Damos una vuelta. Sí. Con 10 kilómetros de perímetro. 10 kilómetros. De perímetro. Bien. De área. Bien. No de área, de perímetro. Sí. No me acuerdo si me dijiste, ¿había ruinas arqueológicas? ¿Había algo Sí, maya? claro. Yo conozco un 10% del terreno. Ok. Claro, además es prácticamente inexplorable, ¿no? O sea, Sí, tanto. Además la selva, a diferencia de aquí, o sea, la distancia, ¿cuánto estás? Como 2 horas, ¿no? Ya es selva media alta, Sí. muy diferente a la selva sí. de Mérida, Sí. o del alrededor de Mérida. Era la misma.
Lo que pasa es que la cortaron. Bueno, el tema de las haciendas, sí. La instalaron, ¿no? Instalaron los árboles, pero era la misma. Y había maderas preciosas, había todo en esta zona, pero bueno, dejó de existir. Pusiste la cápsula, ¿verdad? Sí, ahorita que acabo de... buenísimo. De todo lo que sucede en el mundo alternativo. Checa nuestro Facebook. Estamos como So Good News. Cápsula arquitectónica. Vamos a estar compartiendo este tipo de contenidos que son sobre lecturas, sobre arquitectura, arte, incluso agricultura, todo este tipo, para ver una pequeña idea, un pequeño abstract del libro. Lo vamos a comentar a través de la cápsula, lo vamos a comentar en redes sociales y compartir la foto del libro, y que la gente se va enterando de cositas un poquito más diferentes, ¿no? Porque recomendación de libros, pues la verdad nadie te hace. En algún momento lo hicimos, lo dejamos de hacer porque a veces se complica por el tiempo. Pero está padre recomendar lectura, y así a mucha gente sí se le va quedando. Claro, porque a veces uno no sabe, ¿no? Entra a una librería y dices... Ajá, y que quiere leer sobre arquitectura, pero ¿qué? ¿No? Y todos los libros que vamos a recomendar son cortitos, son cosas que te puedes leer en un periodo corto de tiempo, no es solo para literatura, arquitectos. exacto, no es literatura avanzada ni nada de ese estilo. Vamos en 5, 4, 3, 2. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura y viene un saludo muy especial a Atahualpa Hernández. Acaban de escuchar la cápsula arquitectónica, que estamos colaborando con Taller Estilo. Vamos a estar compartiendo todo este contenido de lecturas arquitectónicas y lecturas sobre arte para poder empaparnos un poquito más sobre esto, ¿no? Platicamos durante el corte, a veces queremos ir a una librería y comprar algo de arquitectura, una lectura sencilla, y no sabes qué comprar. Bueno, ahora lo van a saber, estén muy pendientes. Vamos a compartir estas cápsulas y estos contenidos en redes sociales, también el pequeño abstract o artículo que en este caso Atahualpa nos está preparando. Y pues nada, un saludo muy especial. De vuelta contigo, Gonzalo. Platicamos antes de salir del corte sobre el concepto de agricultura orgánica. Este concepto, ¿sobre qué trata? Últimamente tenemos algo choteados los conceptos sostenibles, sustentables, verdes. ¿Por qué debe ser tan importante entender en este caso lo orgánico? Entiendo. Pues mira, existe evidencia científica de que el uso de agroquímicos tiene una relación directa con muchas de las enfermedades que hoy en día padece mucha gente. Claro. Es decir, no son efectos inmediatos, es decir, no es por el hecho de comer una fruta que ha sido rociada con insecticidas industriales. Okay. Vas a tener una consecuencia inmediata, pero sí que a lo largo de los años ese tipo de sustancias se impregnan en el cuerpo humano y acaban produciendo cánceres y un montón de cosas más, alergias, asmas. Claro. Y existe ya una evidencia científica de que esto es así. Entonces hay que tener Que conciencia. de alguna manera se esconde, ¿no? Toda esta evidencia de los productos más comerciales de hortalizas, se esconde esta evidencia que demuestra que son dañinos. Bueno, es que hay demasiados intereses comerciales de por medio. Están por Claro. una toda la parte industrial relacionada con los agroquímicos, Sí. la alimentaria. Entonces, claro, no les interesa para nada que sepamos todas estas cosas. Todos estos daños. Y como no te das cuenta enseguida todos los daños que te hacen estos agroquímicos al cuerpo, es difícil relacionarlo con el consumo de estos productos. Exacto, ¿no? ¿no? Ok, ahora, ¿por qué orgánico y no otro término al respecto, Gonzalo? Si bien platicamos estos términos, se usan mucho de manera comercial, incluso el orgánico lo podemos ver en el supermercado. ¿Cómo distinguir entre el orgánico que es realmente orgánico y el orgánico más comercial? Pues mira, es muy fácil. Es decir, la etiqueta de orgánico la pueden tener solo aquellos alimentos que tienen una certificación, ¿no? Que la propia Sí. Sagarpa otorga a cambio de seguir unos protocolos, ¿no? También diré que ser orgánico es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Bien. Hay técnicas agroecológicas mucho más profundas, ¿no? Ok. Que se pueden seguir y sin tener esta certificación. Es decir, la certificación acaba siendo simplemente Es una etiqueta comercial. es una ¿no? etiqueta comercial que te garantiza unos mínimos de salud,
pero no es lo máximo que se puede hacer, ¿no? Ok, Ahí es donde entran conceptos como, por ejemplo, agricultura regenerativa, ¿no? Donde bien. no solo no se usan agroquímicos, sino que se trata de regenerar un poco el medio ambiente, el suelo, ¿no? Que al Ok. final acaba siendo lo más importante en todo esto, ¿no? Bueno, el suelo y también las especies perdidas, ¿no? ¿De qué manera, vamos uno por uno, de qué manera podemos regenerar el suelo, Gonzalo? Pues mira, muchas veces el exceso de agricultura en el suelo ha hecho que se pierdan la mayoría de microorganismos, ¿no? Que son los que al final alimentan a las plantas, ¿no? Por eso se acaban introduciendo agroquímicos, ¿no? Es para compensar Esa pérdida de riqueza. esa del pérdida de suelo. riqueza. Y claro, si uno se fija en la naturaleza, se da cuenta de que los bosques o los montes son ecosistemas totalmente vivos, ¿no? Que no necesitan riego, que no necesitan fertilizantes. ¿Por qué? Porque ese propio ecosistema es el que se nutre a sí mismo. Al talar los árboles y un monte, en el fondo estamos perdiendo toda la vida de ese suelo, ¿no? Sí, Que alimentan las propias plantas. Entonces, para regenerarlo necesitamos, en el fondo, reproducir la naturaleza, ¿no? En el fondo, la agricultura regenerativa de lo que trata es de fijarse en la naturaleza como gran maestra y tratar de reproducirla, es decir, con variedad de especies, con diferentes alturas, ¿no? Para que entre ellas se retroalimenten. claro. Ahora que tomas el tema de variedad de especies, hay muchas especies en peligro de extinción o prácticamente extintas, ¿no? De diferentes hortalizas y semillas que teníamos en la época prehispánica aquí en la península. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Qué hortalizas, qué tipo de vegetales se han rescatado con esta técnica? Esto está relacionado con lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, la industria, ¿no? Es decir, aparte de vender agroquímicos, también se encargó de generar semillas, ¿no? Que están diseñadas un poco para rendir al máximo con ese tipo de agroquímicos, ¿no? Bien, Nuestra tarea un poco en Mestiza de Indias es, con ayuda de otros colectivos que hay aquí en Yucatán, de los que nos hemos nutrido, hablo de Mulmeyal o colectivo Milpa, ok, es correcto. recuperar, ¿no? Esas especies nativas, criollas, de traspatio, que al no tener un componente comercial, por diferentes motivos, a veces porque la piel no permite, es una piel fina y por tanto no permite que se pueda almacenar durante mucho tiempo, ¿no? Claro, Pero, por ejemplo, estamos recuperando los maíces criollos nativos de Yucatán, ¿no? El maíz, por Correcto. ejemplo, ejup, ¿no? Que es un maíz morado, o Ok. maíz chacchop, que es un maíz rojo, que pues no se encuentra en ninguna tienda, ¿no? ok. Y en cambio son de una riqueza tremenda, ¿no? ¿Y cuál es el proceso para encontrar esas semillas de nuevo? ¿Quién las puede producir o por medio de qué se obtienen? Pues nosotros hicimos un trabajo de investigación, ¿no? Justamente con estos colectivos, que ellos sí se encargan específicamente de preservar estas semillas. Y lo que estamos haciendo es, nosotros en Mestiza India, es sembrarlo, ¿no? Es decir, propagar estas semillas, ¿no? Ok, buenísimo. Ahora, metiéndonos un poquito más al sitio, en Mestiza de Indias, pues practican ustedes, Gonzalo, realmente un concepto más conocido que es la permacultura, que está muy relacionado, en nuestro caso, aquí en la península, a la cosmovisión maya, ¿no? Esta manera en la que los mayas percibían el suelo, percibían su milpa, el traspatio de este solar maya, y la rotación de cultivos. ¿Cómo es este tema de relación a lo antiguo? O sea, al final la permacultura es una palabra que está muy de moda en estos días, ¿no? Pero al final Sí. es algo, es un concepto ancestral, ¿no? Es decir, yo creo que Bill Mollison, que fue un poco el fundador no el fundador, pero el que Acuñó el acuñó el concepto. término de permacultura, se nutrió en el fondo de la agricultura maya, del traspatio maya, Claro. y se nutrió de los aztecas también, ¿no? De las chinampas, ¿no? Que eran, la permacultura no es más que una herramienta para diseñar espacios Sí, de manera que sean sustentables. Es decir, que no se necesiten recursos externos, ok. sino que uno pueda producir su energía, su alimentación, es decir, cualquier cosa que uno necesite en ese espacio, Ok. uno mismo, ¿no? Que no necesite, ¿no? Es decir, De ayuda adicional. recursos externos, ¿no? Así es. Ahora, en este desarrollo, en este proceso del cultivo, podríamos perder de vista el subsuelo, que es muy importante. En Yucatán tenemos recurso hídrico muy importante. Todo el agua que tenemos es subterránea. ¿Cómo se analizó en Mestiza de Indias este concepto para aprovechar agua sana? Porque como sabemos aquí en Mérida y en ciudades, en centros poblacionales, está contaminado el manto freático por todo lo que tiramos al subsuelo. Bueno, hay varios factores, pero es decir, es cierto que bueno, Yucatán tiene uno de los
de las reservas de agua más importantes del mundo, ¿no? Claro. Es un tema a tener en cuenta. Es decir, el agua es vida. Y a la hora de encontrar este terreno, ¿no? Para poder practicar lo que hacemos, estudiamos un poco con ayuda de expertos las corrientes de agua del subsuelo para no contaminarnos de alguna ciudad importante, por ejemplo, en este caso Valladolid, ¿no? Sí. Nosotros si compramos este terreno teniendo en cuenta estas corrientes, ¿no? Y que todas las aguas grises y residuales de Valladolid no nos afectaran, ¿no? Buenísimo. Analizamos el agua y efectivamente es agua potable y apta para lo que queremos hacer. También escogimos un lugar alejado es decir, en la selva, en medio de la selva, 10 kilómetros de cualquier comisaría, un poco para evitar estar cerca de cultivos no orgánicos que usan agroquímicos, que al final se acaban en el manto freático, ¿no? A través de la tierra. Y eso por el tema del subsuelo, pero también está el tema aéreo, en el que organismos como las abejas polinizan cultivos con agroquímicos a cultivos orgánicos. ¿Qué se hace para evitar esta situación? Bueno, es una de las cosas que tuvimos en cuenta también, es decir, estar alejado de los cultivos no orgánicos que usan agroquímicos, justamente porque las abejas, que tienen un radio de acción a veces de hasta 2 kilómetros, 1,5, 2 kilómetros, Okay. pueden llegar a contaminar un cultivo no orgánico, ¿no? Sí. Al polinizar, ¿no? Y flores de cultivos no orgánicos pueden traernos esa contaminación a nuestros cultivos, ¿no? Ok, entonces las abejas deben tener un radio de acción, ¿no? Para este tipo de polinización. Y la lejanía de Mestiza de Indias pues está considerando esta situación, ¿no? Buenísimo. Ahora, ¿cómo el tema de monocultivos y rotación de hortalizas en el campo donde ustedes están pues manejando diferentes productos, Gonzalo, ¿en qué consiste? ¿Se cambian los productos? ¿Se mantiene uno mismo o se va intercalando? Sí, el tipo de agricultura que nosotros en la que creemos, ¿no? Es un tipo de agricultura que se mira mucho en la naturaleza, ¿no? Si uno va al monte, a la selva, no existen plagas. Entonces, son ciclos, ¿no? De la selva natural, si hay enfermedades o hay organismos que comen otros organismos. Se compensan unos a otros, ¿no? Las especies se protegen entre ellos. Hay un autor que yo recomiendo que se llama Alexander von Humboldt, que es el padre un poco del concepto de naturaleza como lo entendemos hoy, como un todo, no como se hacía antiguamente, ¿no? Que se separaban especies, ¿no? Él entendió que la naturaleza es un todo vivo, que todo está relacionado entre ellos. Entonces nosotros lo que hacemos en Mestiza de Indias en el fondo es reproducir la naturaleza, ¿no? Es decir, no podemos hacer, por ejemplo, como se hace en muchos lugares, una hectárea de chile habanero, una hectárea de papaya. No se trata de eso. No se trata de eso, se trata de sembrar papaya, chile habanero, melón, sandía, tomate. Cuanta más variedad haya en un espacio, mayor equilibrio hay, ¿no? Buenísimo. Microbiológico, o sea... Claro, y finalmente se regenera la selva de alguna manera y las especies. Ahora, hay otro concepto muy importante en Mestiza de Indias, platicadas, Gonzalo, es el concepto regenerativo del ser humano. Mestiza de Indias actúa en una población en el que permea este trabajo y esta misma cultura orgánica a la gente que vive ahí, ¿no? ¿Cómo se comparte, cómo se vive esta situación? Pues al final es un tema de compartir, ¿no? Nosotros estamos en colaboración con una comunidad cercana, se llama San Pedro Chenchelá, es una comisaría de apenas 200 habitantes. Ok. ¿Alguien nos estará escuchando por allá? No creo. Es posible, Okay. Sí, bien. Ojalá. Entonces... Es una colaboración, se trata de inspirarnos mutuamente, ¿no? Yo como extranjero, como español, ¿no? Con una serie de conocimientos que posiblemente ellos no tengan y ellos con unos conocimientos que yo desconozco, ¿no? Entonces esa simbiosis es perfecta, ¿no? En el fondo Mestiza de Indias no deja de ser una pequeña hacienda, ¿no? Y queríamos revisitar o redefinir el concepto de hacienda, ¿no? Hacienda 2.0, donde no hay estructuras piramidales, sino más unas relaciones colaborativas. De equipo de trabajo. Exacto, no de trabajador, patrón, ¿no? Sino más bien de equipo, ¿no? Y que además que ese equipo trabajando en Mestiza de Indias obtiene un recurso que es suficiente para mantener a su familia, ¿no? Y no tener que ir a las ciudades, a Cancún, a Mérida, por ejemplo, y separarse de la familia, lo cual genera pues conflictos sociales en ese tipo, como en todas las comunidades, ¿no? Pero sobre todo en los pueblos. Así es.
nosotros practicamos algo que se llama el comercio justo, ¿no? Ok. Y una de las cosas que implica El fair trade famoso. el fair trade es pagar salarios dignos, ¿no? Bien. Yo cuando veo lo que cobran los agricultores o los trabajadores en las fincas cercanas, ¿no? Cobran Sí. apenas 80 pesos al día. La verdad es que se me caía un poco el alma al suelo, ¿no? Entonces Claro. nosotros pagamos salarios dignos, ¿no? Buenísimo. Y Buenísimo. que aumentan a medida que nosotros vayamos creciendo, ¿no? Es decir, lo que se trata Claro. es de que todo el mundo gane. Al final los negocios donde solo gana una persona no son sustentables, ¿no? Aquí Así tiene que es. ganar todo el mundo. Buenísimo, me gusta la idea. Vamos a tocar el tema de negocio regresando del corte. No sin antes comentarles, Ángulo Grado Arquitectónico, lo bueno se siente, tiene 40% de descuento en la línea Proyecta de Elvex hasta el 31 de agosto. No se lo pierdan, estén muy pendientes en redes sociales. Regresamos después del corte en Más que Arquitectura. ¿Qué tal? Bien. Este rollo de radio es... Estoy un poco cañero de político, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, en el fondo detrás de esto hay un concepto político, en el fondo, ¿no? Y filosófico, ¿no? Gracias, Isa. Saludos. Ah, mira, Diana Castillo te manda saludos. Hola, hola a todos. Saludos a Gonzalo, que todavía no conoció la dicha. No he tenido la dicha de conocer en persona. A Diana Castillo, ¿la conoces? De la cúpula. La Galería de Arte, sí. Ha venido Diana también ¿Sí? al programa. Al final hay una defensa de unos valores y de una visión política del mundo, ¿no? Sí. Más de justicia, ¿no? de reparto equitativo de los recursos. Pero esa parte es de lo más chingón, yo creo, porque es donde, pues sí se hace un equipo y sí la comunidad termina viviendo mucho mejor y no solamente los dueños de la empresa, ¿no? Como podríamos pensar, que sucede mucho en el campo. Y luego la caridad, ¿no? Hay muchas fundaciones que lo que se dedican un poco es a dar caridad, ¿no? Entonces, Claro. Y aquí no se trata de dar caridad, aquí se trata de dar los recursos, ¿no? Para que la Suficientes, gente... buenos. Sí, pero no caridad, o sea, ¿no? Sí. O sea, y que la gente se sienta importante, parte del proyecto, no... Como Exacto. los políticos hacen, ¿no? Que te regalan unas láminas el día de los votos y ya no quieren saber nada más de ti, ¿no? Exacto. Todo hasta que vuelven las elecciones. Así es. Entonces yo, bueno, hay un poco esa Sí hay un tema político y social importante, pero... política al bien final- entendida. Así ¿no? es, así es. De política, claro, cómo se termina relacionando a las personas, pero al final pues sí es regenerativo y el tejido social pues sí se va curando. El tema del alcoholismo, también platicábamos, es alto el nivel de alcoholismo en comunidades retiradas de la ciudad, entonces ayuda mucho también el que las familias se mantengan unidas, ¿no? Muchas veces en pueblos la mujer es la que pues actúa como jefa de familia, y si el hombre está en el pueblo trabajando, pues se puede integrar mejor todo, ¿no? Uno porque chambea y el otro porque organiza la casa, entonces es más parejo el trabajo, a que a diferencia de cuando se va la persona del pueblo, pues Sí, queda un se vacío, dejan- queda un exacto, vacío. exacto. Sí, sí, ¿no? Los hijos no ven a sus padres. ¿no? Así es. Así es. Oye, están frescas tus aguas, ¿no? Gonzalo le dio un trago, Gonzalo Yo pensé que era una sopa. ¿no? ¿No? Un consomé. Sí. Sí, vi que la probó. Le hizo así. Disculpe. No, está bien. No, está padre, me gusta. Sí. No, y es padre mencionar todos los aspectos, ¿no? O sea, las variantes. Y no hablar como Mestiza de Inés, como un productor orgánico. Órale. O sea, No, detrás hay algo más. ¿no? Y lo que te decía, está muy valioso el tema de rescate de un poquito de esta cosmovisión maya o de este orden del campo. Por otro lado, el tejido social, ¿no? Entonces se respeta la naturaleza, está la parte social, está la parte de negocio que ahorita vamos a ver, entonces... Bien. Ahora vamos a ver la parte de... ¿Qué tantos proyectos hay en otras partes del mundo como Mestiza? Así con este esquema retirado, Pues yo- radio de acción, limitado. Pues yo, digamos que como yo no vi ninguno. Yo lo Bien. que traté es de agarrar un poquito de cada para hacer A algo. toda madre, Por sí. eso hice este viaje, ¿no? de un año y medio por el mundo. Vamos en. Para Como inspirarme, ¿no? En diferentes... Hay unos que normalmente hacen incidencia en algún aspecto. Vamos en 5 segundos. 4, 3, 2, vamos.
Estamos de vuelta en Más de Arquitectura, platicando durante el corte este origen, mestiza de Indias, agricultura regenerativa. También tiene una parte de modelo de negocio muy importante, Gonzalo. ¿Cuál es este esquema? ¿Bajo qué esquema funciona? Porque hablamos que los trabajadores del campo ganan sueldos dignos, que les permite estar en el pueblo, les permite estar con la familia, tener los recursos suficientes para que vayan a la escuela y actividades normales. Entonces, debe haber ahí algo interesante. Bueno, nosotros generamos recursos a través de la venta de hortalizas orgánicas o saludables, Okay. como le queramos llamar, Sí. que vendemos directamente a restaurantes gourmet de Tulum, Playa del Carmen y también de Mérida, ¿no? Bien. Saltándonos un poco a los famosos coyotes, ¿no? Okay. Que llaman, que son aquellos intermediarios, ¿no? Que suelen comprar muy barato a los agricultores y Lo venden super premium. ¿no? Sí, y entonces, bueno, tratábamos de saltarnos ese paso, ¿no? Y con eso tener un margen más grande y, por tanto, poder pagar salarios más dignos, ¿no? Ok, ahora que mencionas este salto que hacen del intermediario, eso quiere decir que ustedes mismos hacen la venta de los productos, Gonzalo, y mencionabas, hoy mismo fuiste hasta dónde comprar unas plántulas. Hasta Ususcap. Ok, tú también vendes, traes las hortalizas a Mérida, a Tulum, a Playa del Carmen. Sí, es un proyecto de una escala de momento muy familiar, ¿no? Claro. Yo mismo me ocupo de llevar las cosas a Tulum con mi camioneta, a traerlas a Mérida, porque me gusta tener un contacto directo con los chefs, ¿no? Al final, nosotros no somos un proveedor al uso normal, ¿no? Tratamos de ser parte del equipo, ¿no? Entonces, Claro. que el propio chef hasta puede ir viendo fotos, ¿no? De cómo va evolucionando aquel pedido, ¿no? Si me piden unos tomates... Ok, el proceso de maduración y todo. Exacto, ¿no? Y eso hace, ¿no? que se establezca una relación mucho más estrecha y más saludable. Se involucran más todas las partes. Claro, ellos, la mayoría de chefs han venido al proyecto, ¿no? Ok. Porque quieren ver, ¿no? Es decir, que efectivamente somos rigurosamente ¿no? saludables. Ahora, en este proceso en el que todos se involucran, el consumidor final, Gonzalo, ¿cómo se entera que está consumiendo esta hortaliza orgánica que es saludable finalmente? ¿O depende más de los comercios que les compran a ustedes? Pues nosotros, sí, evidentemente, normalmente los restaurantes especifican, ¿no? Es decir, en sus cartas o en sus menús que están consumiendo producto orgánico, ¿no? Es decir, al final es un poco un acto de fe. Sí, desde ¿no? luego. Es decir, es cierto que uno puede tener la certificación, ¿no? Pero bueno, no siempre esa es una garantía, ¿no? Es decir, aquí hay un acto de responsabilidad propia, ¿no? Es decir, aquí puedes mostrar las fotos, puedes llevar al chef, a los cocineros a... Pues lo mejor es que vengan a Mestiza, verlo, ¿no? claro. Yo lo que no hay nada mejor que ver las cosas, ¿no? Así es. Y es lo que pasa, ¿no? Mucha gente viene a verme, ¿no? Ahora, un tema muy frecuente con los productos orgánicos es el precio, ¿no? Vemos aquí en la ciudad cena, todo orgánico, y vemos precios elevados. ¿Qué hay con esta condición? ¿Cómo entender esta concepción de los precios elevados? Tienes un concepto muy interesante ahí. Sí, es curioso, ¿no? Yo cuando la gente me hace este tipo de preguntas suelo contestarles que lo raro, es decir, o lo que deberían preguntarse es por qué la comida convencional es tan barata, ¿no? Ok. Siendo la comida algo tan importante en nuestras vidas, ¿no? Es decir, no deberíamos escatimar en el precio, ¿no? Y efectivamente, la comida saludable y orgánica es mucho más cara que eso. Pero también es porque es algo artesanal, ¿no? Es decir, hay gente que está produciendo tu comida de manera... Es decir, con mucho amor, ¿no? Es decir, con mucha elaboración, con protocolos muy serios, muy rigurosos, de higiene, de ecológicos, respetuosos con el medio ambiente. Entonces, claro, toda esa dedicación, el hecho de pagar sueldos dignos, eso se tiene que repercutir necesariamente en el precio, ¿no? Claro. Y al final, yo siempre les digo, es decir, al final, si uno no come orgánico, pues al final eso que se ahorra se lo acabará gastando en médicos al cabo de unos años. Entonces, pues uno puede escoger evitarse todo ese mal trago, ¿no? Y pagar un poquito más ahora y quizás tener una vejez mucho más saludable, ¿no? Digo, y un factor importante del precio es que parte de lo que ustedes cultivan se vende al pueblo donde precisamente se cultiva a un precio menor al que lo puedes conseguir en Mérida o en las otras ciudades, ¿no? Precisamente porque es para el pueblo donde se está trabajando.
¿no? Bueno, sí, aquí había un tema de lo que me parecía justo, ¿no? Es decir, no me parecía justo que comer saludable fuera algo solo para gente con dinero, ¿no? Claro, Me parecía muy injusto y muy lejos de nuestra filosofía. bien, Entonces lo que hacemos es que dedicamos una parte de la producción que se vende a las comunidades locales a un precio local, es decir, Ok. al mismo precio que ellos mismos podrían encontrar un tomate en la tiendita de su comunidad, ¿no? bien. Y bueno, me parecía algo que había que hacer, ¿no? Ok. Ahora, no solamente a la comunidad, hablando de personas, sino que también retomas un concepto maya en el cual la producción total que ustedes generan, hay un porcentaje que ya se considera, que ya se sabe que lo van a consumir los animales que están en la selva, ¿no? Incluso hay filtros que pones igual a manera natural para que este porcentaje disminuya, pero brindando alimento y bebida a estos mismos animales. Bueno, el hecho de estar en medio de la selva tiene sus desventajas en ese sentido, ¿no? Claro, vivimos rodeados de fauna, que evidentemente los olores de comida fresca y sin químicos, pues supongo que es muy atrayente. Entonces lo que hemos diseñado es unas barreras naturales, ¿no? Donde ponemos alimento alrededor de los cultivos. No hay cercas ni nada de este tipo de No, cosas. no hay cercas. Entonces Ok. entendemos que hay una parte que es para ellos, ¿no? Entonces Ok. lo que hacemos es pues ya dárselo en bandeja, ¿no? Antes de que entren a los cultivos, dejamos desde elotes, sandías, ¿no? Para los animales, ¿no? Y de alguna manera sí proteger los cultivos, ¿no? Y disminuir el porcentaje que va a los animales, pero de todos modos, de alguna manera hacer esta ofrenda que los mayas hacían también a los otros organismos, porque a fin de cuentas esta cosmovisión en la que el hombre no vale más que los organismos y el suelo con el que conviven, pues es entender esta parte de atrás, ¿no? Sí, no hay que luchar contra los elementos, ¿no? Hay Sí. que convivir con ellos, ¿no? Y en el fondo nosotros estamos metidos o dentro de un ecosistema que hay que respetar, no hay que combatir, ¿no? Claro, Sino que hay que- claro. Ahora, en el tema de radio de acción, platicaste brevemente, Gonzalo, que bueno, estos productos se venden en Playa del Carmen, en Tulum y aquí en Mérida. Y bueno, al generar un producto premium orgánico como el que tienen ustedes, ¿por qué no venderlo en Estados Unidos, que es un mercado ávido de este tipo de alimentos? Eso sería totalmente injusto, ¿no? Ok. ¿no? Que se produzca tan orgánico y luego... hacer cosas tan saludables y con tanto amor y que al final fueran los americanos los que se lo comieran, ¿no? Bien, No, aquí manejamos un concepto de que se llama kilómetro cero, pero que en realidad es un radio de aproximadamente 100 kilómetros, donde tratamos de que no se pierdan los nutrientes de alguna manera, ¿no? Es decir, y hay un tema de huella ecológica, es decir, ¿no? Es decir, todo lo ecológicos que podemos ser se perdería con toda la gasolina que se necesitaría para transportar un producto de aquí a Estados Unidos, ¿no? claro. Y habrá que meterle conservadores a los alimentos también, ¿no? Para que aguanten más días estando en contenedores. Exacto, y se cosechan mucho antes de lo que debería, por tanto el fruto o la hortaliza no está en su máximo esplendor, sabor, Claro. y esto es una manera de garantizar que la gente que lo consume algo que de verdad, ¿no? está bien, ¿no? Y Es- está es maduro, valioso es de valioso, fondo, y ¿no? tiene el máximo de sus nutrientes, el máximo de su sabor, ¿no? Ok. Ahora, en variedad de productos, ¿qué hay además de vender pues la hortaliza fresca, Gonzalo? Mencionas algún tipo de alimentos procesados o con este mismo proceso natural, orgánico, pero que también se pueden preparar. ¿Cuáles Bueno, para evitar mermas, ¿no? Porque al final siempre hay un porcentaje, ¿no? de cosas o que tienen algún defecto o que por exceso de producción podrían perderse. Lo que pretendemos hacer en una segunda fase es crear una línea de deshidratados, ¿no? Es decir, procesar Ok. de maneras muy naturales, ¿no? Alimentos y mantener su vida útil, ¿no? Claro. Entonces, Y los deshidratados sobre todo, si aquí tenemos sol y calor, pues habría que aprovechar sí, ese factor, se pueden ¿no? usar deshidratadores solares, ¿no? que permitirían eso, ¿no? Tener otro producto, ¿no? Y también mencionas el tema de los defectos en las hortalizas, que bueno, pasan a este segundo plano. Pero hay que considerar también que, bueno, defecto es un término Sí. que puede ser subjetivo, porque la estética de las hortalizas que consumimos en un supermercado, pues es bastante definida, ¿no? Un jitomate tiene una estética rojo brillante, pero los orgánicos
bajo este mismo canon de estética, pues pueden ser un poquito más feitos, ¿no? Es bastante sospechoso, ¿no? Sí. Yo cuando a veces, que a veces desgraciadamente tengo que entrar en algún supermercado convencional, cuando veo esos tomates relucientes y todos del mismo tamaño, esto me lo encuentro muy sospechoso, ¿no? Claro. Porque cuando uno va por la naturaleza jamás ve cosas así, ¿no? Tan perfectas, no todas iguales. Tan plásticas, ¿no? Tan como de comercial. Sí, a veces asusta, ¿no? Porque piensa, ¿no? Es decir, la riqueza está siempre en la variedad, ¿no? Y en la diferencia, ¿no? Ok, buenísimo. Ahora de variedad platicabas, el maíz es uno de los que se puede encontrar diferentes variedades pues, de tipos dentro del maíz. ¿Qué otros podemos encontrar que tiene Mestiza de Indias? Pues mira, nosotros hemos recuperado, por ejemplo, un melón, por ejemplo, que es país, ¿no? Es criollo, es de acá. Mucho chile, ¿no? El chile habanero, ¿no? El catic, chile catic. Y, por ejemplo, un tomate de milpa que se llama Rosa Pac, por ejemplo, Ok. ¿no? Que no lo vais a encontrar jamás en ningún supermercado y está delicioso, ¿no? Y justamente es un tomate que tiene formas totalmente, ¿no? Raras, pero bueno, no tiene, no es muy comercial porque no tiene, por ejemplo, una piel muy gruesa que le permite, ¿no? Estar en una caja durante mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces es un tomate para comerse inmediatamente después de cosechar, ¿no? No es tal cual. Ahora bien, nos preguntan en redes sociales, la gente dónde puede conseguir tus productos. Ya hablaste del tema de restaurantes. Si la gente quisiera consumirlos directamente de Mestiza de Indias, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, ahora estamos un poquito limitados, ¿no? Porque, bueno, somos poquitos, ¿no? Llevamos apenas un año y no puedo... La verdad es que tengo mucha más demanda de la que podría, ¿no? Surtir. Aceptar, ok. Pero tenemos una página en Instagram, ¿no? Que se llama... Bastante buena. Arroba- Es un tema ahorita. Mestiza de Indias. Así es. En la que está mi teléfono o cualquier persona puede llamarme o está el email y pueden escribirme para cualquier duda pero sí nos gustaría ampliar nuestra ruta, ¿no? De distribución. Pero estamos un poquito limitados, ¿no? Porque estamos empezando. Ok, entonces paciencia a los interesados, ¿no? Exacto. Paciencia y que estén pendientes de las redes sociales. Exacto. Ahora, es un muy buen punto el que tocas, Gonzalo, de las redes sociales y el Instagram que tienen. La imagen que manejan es diferente a lo que normalmente relacionamos con productos orgánicos y esta cuestión del campo, ¿no? Ujú. Muchas veces lo podemos ver de una manera más hippie, de una manera más, no sé cómo llamarle. Pero Sí, sí, bien, sí. Mestiza de Indias se presenta con un concepto diferente, hay un diseño de imagen, hay un branding, lo diría Carlos, que a rato lo vamos a ver. ¿Cómo se considera esto? ¿Por qué es tan importante presentar así Mestiza de Indias? Bueno, supongo que eso también es un factor que es muy personal, ¿no? Yo soy licenciado en periodismo, fui fotógrafo también durante muchos años y tuve una galería de arte en Barcelona durante bastante tiempo. Entonces el tema estético, en la que visual, colabora, sí. es algo Es básico. algo innato, ¿no? Sí. Y, pues a mí siempre me ha gustado las cosas con buen gusto, ¿no? Es decir, tener un buen fondo, pero también con un buen envoltorio, ¿no? Es decir, Claro. siempre es agradable, ¿no? Digo, muchas veces aquí en el programa platicamos que el diseño siempre debe estar en todos los procesos de las empresas, ¿no? Incluso para la agricultura se debe de tener el tema de diseño, digo, incluso en el cultivo, pero también la imagen y cómo se presenta. Y la gente se mete a Mestiza de Indias si ve una imagen fresca, bien presentada de alguna manera, elegante, ¿no? Sin querer ser pomposa, entonces se presenta bien un producto digno, ¿no? Sí, aquí tuvimos la ayuda de un estudio fantástico que yo De recomiendo. Bienal, que les mandamos muchos saludos. Sí, Carlos Martínez de Bienal, que la verdad ha sido un apoyo incondicional en este proyecto. Y así es, en el fondo de eso se trata, ¿no? De hacer equipos, ¿no? De hacer equipos, hacer diseños y, bueno, regenerar pues, todo lo que vayamos tocando, ¿no? Nos quedamos con eso, vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Ah, chinga, no dije esto. Ok. Faltó lo de regenerar, ¿no? Eso es igual en conclusiones, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo se va a regenerar esto? Y pues que sigue, ¿no? Porque si hablas bien, como que lo dijiste, que bueno, si ven ahora tiene un tamaño moderado, la producción que se hace, no solamente se va a hacer producción, este lugar se va a presentar para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que la gente conozca eso también, que el concepto es más amplio que vender. Sí, hortalizas. Exacto. Bien, con estas aguas frescas, pues, ¿qué más quieres? Te lo va a recordar toda la semana. Sí.
¿Tenemos que 2 minutos ahora? Tenemos un poquito más de 5. El nombre. El nombre. ¿Por qué mestiza? Sí, no lo dijimos. Es bastante controvertido este nombre, todo el mundo me pregunta lo mismo. Y el tema de decir de Indias es un poco, Es un poco español, ¿no? Sí, También. es un poco español, pero tiene un sentido para mí. Ok. Bien. Sí, de hecho los españoles o sea, le llamaron Yucatán de Indias a esto, ¿no? Porque Claro, pensaban porque que cuando llegan, claro. se piensa que descubren las Indias. Exacto. Una parte desconocida de las Indias y bueno, y por eso los indios, etcétera, Exacto. etcétera. Sí, claro. Pero también tiene una parte bonita. Dentro de toda esa... Bueno, pues, al final los españoles pues, se hicieron barbaridades aquí. Sí, Pero surge ¿no? Aquello de Gonzalo Guerrero, ¿no? Que es un español que se alía con los mayas, ¿no? Para luchar contra los españoles, ¿no? ok. Y es el padre del mestizaje, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia del nombre, ¿no? Ok, de hacer algún tipo de equipo, de hacer algún tipo de colaboración, Sí. de alguna manera. Sí, pues, que cuando dos culturas cortó se... ya. ¿Se cortó? No, no. No, eso que no parece de por sí. Pero sí estamos ahí. Que cuando dos culturas, ¿no? se encuentran, Sí, si se hace de una manera colaborativa y tal, surgen cosas que están bien. ok, Y en ese caso surgió el mestizaje, ¿no? claro. Y pues hay ahí el nombre de mestiza, ¿no? Bien. Tú nos dices. Quedan 8 minutos. Bien. Sí. Pasan 5, 4, 3, 2. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Les recuerdo, Imbrotec Paneles Solares te regala en la contratación de tu servicio un panel gratis. Ya tenemos la promoción en redes sociales, en Facebook, en Instagram la pueden ver. Contacten Imbrotec Paneles Solares a través de redes sociales, hacen su servicio y les regalarán un panel más. Esto es un costo importante para cualquiera que esté viendo ahorita un servicio de generación eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, se lo recomiendo. Y un saludo muy especial a Imbrotec. Ahora bien, Gonzalo, platicamos durante el corte, Mestiza de Indias. Este nombre que nos puede parecer un poco colonial, decíamos, ¿no? Tiene una historia importante también. ¿Cuál es? Bueno, sí es cierto, ¿no? Es decir, los españoles cuando llegaron a esta parte del mundo, ¿no? Le llamaron Yucatán de Indias, ¿no? Eso puede tener una connotación un poco negativa, ¿no? Pero yo siempre trato de buscar la parte positiva, ¿no? Claro. De las cosas, ¿no? Y leyendo, ¿no? Oí hablar de un personaje, ¿no? Que se llamaba Gonzalo Guerrero, curiosamente como yo, que, pues bueno, fue un español que se alió con los... Haber sido un clic adicional que fuera Gonzalo y dijiste, bien. Exacto, ¿no? Además, ¿no? Y pensé, coño, investigué un poco sobre él y leí, pues eso, ¿no? Que se alió con la cultura maya, con los mayas, ¿no? Y llegó hasta luchar contra los españoles, ¿no? Entonces, él es el creador del mestizaje, ¿no? Fue el primer español que tiene una hija, justamente tuvo una hija, la primera que tuvo, con una señora maya. Y de ahí ese nombre, ¿no? Es decir, era como rememorar una época en la que se creó lo que hoy en día entendemos como mestizaje y hoy en día es Yucatán, ¿no? Es decir, nos guste más o menos, al final lo que es hoy Yucatán es parte de eso que pasó, ¿no? Claro. Y también los cultivos que tenemos, pues son parte son resultado de ese proceso de mestizaje también cultural, ¿no? Que se trajeron semillas, habían semillas aquí en la península y hoy tenemos híbridos, tenemos mestizas de esas especies también. Exacto, así es. ¿No? Ahora bien, a lo que platicábamos también, Mestiza de Indias es un proyecto que tiene diferentes panoramas, ¿no? El de los cultivos orgánicos es uno, pero bien la regeneración va en diferentes sentidos. ¿Hacia dónde va Mestiza de Indias? Sí, Mestiza de Indias es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Sí. Y cuya primera fase, de la que hemos estado comentando, ¿no? Es decir, la producción de hortalizas orgánicas, es una manera de generar recursos para algo más, ¿no? Ok. Nosotros creemos, ¿no? Es decir, todo este proyecto nace como una utopía, ¿no? Es decir, la idea de que hay que volver a reconectarse un poco con la naturaleza, ¿no? Y también Claro. esa parte un poco más espiritual, ¿no? Que en las ciudades a veces se pierde, ¿no? Es decir, uno pierde a veces el sentido de las cosas, ¿no? Es decir, no sabe hacia dónde va. Y Mestiza de Indias pretende ser un espacio no solo de regeneración de la tierra, sino de regeneración del ser humano, ¿no? Es decir, donde vuelva a conectarse consigo mismo y con su entorno natural, que no deja de ser la naturaleza, ¿no? Bien, buenísimo. Y bueno,
Lo que nos gustaría es que en un futuro pues poder construir algunas cabañas y que la gente pudiera venir a pasar temporadas con nosotros, conviviera con otra cultura, Claro. conviviera con la comunidad. Y además en diferentes formatos, ¿no? No solamente podría ser el tema de trabajo y convivir, sino también de inspiración, de arte, la gente que busca talleres en lugares del mundo retirados como este, para hacer trabajos creativos. Bueno, esta es una de las opciones que podría haber en un futuro cercano, ¿no? Sí, no estoy hablando de un hotel, ¿no? No, Claro. para nada, sí, al contrario, sino más bien una residencia, ¿no? Donde pues gente creativa o gente que necesita tener un espacio para sí mismo, ¿no? Pudiera encontrar ahí un espacio, ¿no? de introspección y al mismo tiempo de convivencia, ¿no? con una comunidad, Ok, de intercambio, ¿no? Intercambio intercultural, ¿no? buenísimo, buenísimo. ¿Qué más podemos encontrar, Mestiza de Indias? ¿Qué otro factor puede tener, además del tema de las residencias, Gonzalo, y el tema de las hortalizas? ¿Qué otros frentes podría haber en un futuro? Pues mi relación con el arte, ¿no? Es decir, siempre pensé que me gustaría, ¿no? Invitar a algunos artistas, ¿no? En el futuro que hicieran intervenciones de land art, ¿no? Ok, buenísimo. El El land art, platicamos, ¿en qué consiste? Es un tema interesante. Sí, es un término que nació en los años 60, ¿no? Es una modalidad de arte en el que se utilizan elementos de la naturaleza para crear la obra de arte y se crea y se deja en el lugar donde se crea, ¿no? Ok. Entonces, pues la gente podría pasear por el monte y por la selva y de repente encontrarse con una pieza escultórica hecha Sí. con el propio monte, ¿no? Entonces, Claro. es algo muy inspirador. Con el propio monte, que además, cabe declarar, no se cortó o no se usó cierto material específicamente para eso, sino que se aprovechó como segundo uso Exactamente. para este tema artístico, ¿no? Ujú. Y si bien podríamos tener en Mestiza de Indias un recorrido con piezas de land art, pues sería padrísimo, ¿no? Así es. Buenísimo, Gonzalo. Para ir cerrando, ¿dónde pueden contactar Mestiza de Indias? Si bien la gente no tiene un punto donde poder comprarles, pero restaurantes podría ser algo un poco más factible, ¿dónde te pueden encontrar? Pues, por ejemplo, aquí en Mérida hay restaurantes como Oliva, ¿no? Por ejemplo, Néctar, ¿no? Sí. Merci, ¿no? A los que servimos. Buenísimo, sí. O el Hotel Chablé. Y luego en Tulum, restaurantes como Arca o el grupo Habitas, ¿no? Bien. O Nu, Claro. Tulum, ¿no? O, por ejemplo, y hay un sitio que recomiendo especialmente, ¿no? En Tulum, en el pueblo, que se llama Trópica, que hacen los mejores desayunos y brunch de México, yo creo. De toda la península, Sí. ok. Buenísimo, pues habrá que dar una vuelta por allá, ¿no? Además de dar una vuelta a Mestiza de Indias. Gonzalo, muchísimas gracias por la visita, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco. Gracias a ustedes por invitarme. No, hombre, muchas gracias a los patrocinadores que hacen posible este espacio. Diego en los controles, gracias a So Good. Y el hacker cibernético de Más Arquitectura, José, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con Más Arquitectura. Hasta la próxima. Que trajo aguas calientes el cabrón, pero bueno, ¿Qué tal? ¿Pareció interesante o no? Padrísimo. Sí, está